Buenas tardes, ¿cómo están? Y acá, siguiendo el tema de esta menor de 14 años, justo no en este día donde se trata de prevenir el suicidio, una efeméride que nació hace un tiempo y que sigue tan vigente, ¿no? Así es, sí, por supuesto que cada noticia trágica no admite más reflexión que acompañar el dolor, pero hace una fecha, como bien decías vos, particular, en donde también es importante contribuir para intentar que cada vez haya menos situaciones en donde tengamos que lamentar pérdidas de vidas. Bueno, hablar del tema, no ponerlo en la agenda, aunque suene, aunque sea difícil, aunque cueste, porque bueno, estamos hablando de la muerte y a los seres humanos nos cuesta hablar de la muerte, ¿no? Es algo que negamos, que esquivamos, y sobre todo algo tan complejo y tan difícil de comprender como es que alguien decida quitarse la vida. Pero bueno, la evidencia, los estudios, las políticas públicas que se han generado en los últimos años, desde distintos organismos, sobre todo de un organismo muy importante a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ya consensuaron y pudieron comprobar que el suicidio es potencialmente prevenible y que hay que hacer una serie de acciones para lograr ese cambio en la sociedad, y una de ellas es hacer lo que estamos haciendo ahora, que es poner el tema en la agenda, que es hablar, que es sensibilizar, y que justamente además es derribar un mito, ¿no? Porque muchos todavía siguen creyendo que es un tema del que no hay que hablar porque quizás podamos meter la pata, por ahí podemos hacer que alguien que no está pensando en quitarse la vida lo haga porque nosotros hablamos del tema. Son todas creencias falsas y que justamente tenemos que confrontarlas haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Todo lo contrario, del suicidio hay que hablar, y hay que hablar porque de esa manera, no para digamos, como charla sin sentido o amarillismo, todo lo contrario, porque es el puntapié inicial para lograr o intentar lograr que alguien pueda digamos, decidir no quitarse la vida o no llegar a esa instancia, ¿no?, de análisis y de decisión. ¿Y el suicidio se está dando últimamente en alguna franja etaria en particular? ¿O qué notan ustedes? ¿Que cada vez menores son los que intentan terminar con su vida? Bueno, acá de alguna manera te quiero corregir, pero sí me parece importante marcar esto de que es importante, vale para cualquier nota periodística, pero no por el periodista, sino por quien habla, de ser cuidadosos y no hablar en función de lo que uno cree, ¿no? Sino basarnos en evidencia. Y la evidencia muestra que hay dos franjas etarias que siempre fueron las más vulnerables, donde hay más riesgo, pero es como vos decís, en los últimos años esto se profundizó, y una de esas franjas etarias es la de niños, adolescentes y jóvenes, podemos decir ahí como un bloque, y adultos mayores. Pero en el primer bloque poblacional, en particular, digamos, no es nuevo que hay niños y adolescentes de temprana edad que se quitan la vida. Esto ya venía pasando, se venía viendo, pero es algo que se evidencia con más claridad en los últimos años. Entonces podemos decir que desde la niñez, pero en particular desde los 11, 12, 13 años a los 29 años, ahí hay una franja donde los picos son más altos. Uh-huh. En mujeres se ve más jóvenes todavía, entre 14 y 15, hay 14 y 15 a 19. Uh-huh. En varones también desde esa edad, pero el pico se ve un poco más tardíamente, entre los 20 y los 25 años. Y que esto no está, digamos, no está, digamos, separado de lo que es
el incremento de los problemas de salud mental en general en población joven, ¿no? Hoy vemos que cuando analizamos un problema de salud mental en un adulto, la mitad de esas personas iniciaron su problema de salud mental en la adolescencia. Hay 17, 18 años. Y casi 2/3 entre los 20 y los 25 años. Entonces, claramente estamos hablando de una etapa del ciclo vital en donde hay mayor riesgo de un sufrimiento subjetivo y también, por múltiples razones, de que ese sufrimiento subjetivo llegue a un punto tal en que la persona tome la decisión de quitarse la vida. ¿Es mito o es una realidad que el que se va a quitar la vida no avisa? No, falso, es absolutamente falso. Por supuesto, hago una aclaración que quizás era mejor no hacerla porque pues justamente para no confundir, pero es la realidad. Por supuesto que nos podemos encontrar con una situación en donde alguien se quitó la vida, miramos para atrás y decimos, no hubo ninguna señal, fue una situación impulsiva. Por supuesto que puede haber algún caso, que por distintas razones, por la impulsividad propia de su perfil de personalidad, porque la persona era una persona solitaria que estaba con pocas situaciones en donde está en contacto con otras personas, porque era una persona poco comunicativa, pero yo diría no, la evidencia muestra que la mayoría de los casos están llenos de señales, algunas más explícitas, otras menos explícitas, pero que también se pueden leer. Por eso digo la importancia de la prevención. Cuando hablo de prevención, hablo de generar espacios de capacitación a no solo profesionales de la salud, a personas que están en contacto con personas, básicamente. Me refiero a docentes, profes de los clubes, personal de seguridad, líderes religiosos. Sí. ¿Algún familiar de confianza, algún tío con familiar, claro. Entonces, es importante saber, bueno, ¿cuáles son las señales de advertencia? Y hay, por supuesto que cada persona, como se suele decir, es un mundo, por lo tanto, algunos pueden manifestar algo de su singularidad, pero también la evidencia muestra que hay un conjunto de conductas que fueron compartidas por personas que luego se quitaron la vida, y que si uno tiene la capacidad y la no es solo una cuestión de aptitud, digamos, en términos de capacidad, sino de actitud, en el sentido de estar atentos, ¿no? El lema del Ministerio de Salud de su provincia, donde yo estoy en este momento, en Rosario, pero soy bonaerense, digo, el lema del Ministerio de Salud de Santa Fe es: empecemos por escuchar, probemos con escuchar, o algo así. Digo, estar atentos, escuchar, ver qué le pasa al que tengo al lado, ¿no? No se está comportando como siempre, está más ensimismado, está más callado, faltó al trabajo, faltó a la escuela, faltó a la universidad, habíamos quedado de encontrarnos para ir a tomar algo y lo suspendió, y hace tiempo que no lo veo, y está más callado, y además yo sé que le pasó esto, digamos, tuvo esta mala noticia, y bueno, algo tengo que hacer ahí, ¿no? Tengo que acercarme, tengo que preguntarle cómo está, tengo que ofrecerme, quizás no sea yo la persona de confianza, pero yo sé que hay alguien que tiene más confianza con esa persona que yo, pero le puedo ir a decir, mira, no lo veo bien, hagamos algo con esto, porque hay ciertas características que tiene una persona que luego se quita la vida y que tienen que ver con un dolor psíquico, un dolor que pasa a ser cada vez más insoportable, desesperanza, la sensación de que esto no va a cambiar, no va a mejorar, sino todo lo contrario, todo va a ser peor, pero también desolación, en términos de la sensación de no tengo a nadie que me pueda ayudar, a nadie le importa lo que me pasa. Entonces, si estamos atentos y nos acercamos y tendemos una mano, después hay que ver si esa persona la agarra o no. Licenciado, pero si nos ofrecemos, ya es un primer paso para que la persona que está sufriendo tenga la oportunidad de abrirse. No hay dudas que la droga ha hecho desastre. Hablábamos hace una semana con un adicto que nos dijo: 3 veces me quise quitar la vida. Yo vivo en una ciudad de 15.000 habitantes y en el año 2015 hubo 14 suicidios
que movilizó a toda una sociedad, y muchos de ellos fueron culpa de la droga. ¿Cree usted que es un factor que ha sido preponderante a la hora de aquellos jóvenes que decidieron terminar con su vida? Sí y no. Es decir, por un lado, no podemos culpar, por decirlo de alguna manera, a la adicción respecto a las conductas suicidas, ni tampoco centrarnos ahí, porque también estaríamos afirmando un mito que es falso, que solo se suicida alguien que tiene o depresión o una adicción. Uh-huh. Y entonces, si creemos eso, vamos a dejar de lado otras situaciones que también puedan tener una conducta suicida, y que son personas que ni tienen depresión ni se drogan. Entonces, yo diría, cualquier persona, por más que no tenga ni una adicción ni un problema de salud mental, puede tener una conducta suicida. Estemos atentos en todos los casos. Uh-huh. Dicho esto, hay factores de riesgo. Entonces, una persona que tiene un problema de salud mental tiene mayor propensión a la conducta suicida. Quiere decir que hay más personas dentro del universo, las personas que tienen un problema de salud mental, incluyendo una adicción. Para decirlo más claro, la tasa es más alta dentro de ese universo que en población que no tiene un problema de salud mental. Es decir, sobre todo la depresión. Uh-huh. Y también la adicción. Hay la evidencia muestra que hay una relación. Una persona que tiene una adicción, ya sea porque tuvo la conducta suicida en un momento en donde estaba intoxicado, bajo los efectos de un consumo, o en periodos de abstinencia, o se da también en lo que es un tipo de adicción que es al juego, ¿no? La ludopatía, uh-huh, con todo lo que se produce ahí en ese círculo vicioso de pérdidas, deudas, etcétera. Uh-huh. Entonces ahí hay una correlación, pero no solo en ese tipo de adicción, en adicción a una droga legal como es el alcohol, o la adicción a drogas duras e ilegales. Uh-huh. Hay una relación. Esto sí es importante marcarlo, pero repito, hay personas que no tienen ninguna adicción ni tienen ningún diagnóstico con un problema de salud mental y pueden estar pensando en quitarse la vida. Estar atentos siempre. Licenciado Luciano Grasso, hoy en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, alguien que fue director nacional de salud mental, es bueno recordarlo también, ya para despedirlo y agradecerle, que el suicidio es un problema de salud pública, no un acto de debilidad, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, me parece. Absolutamente, de ninguna manera responsabilizar, porque eso también genera estigma y genera miedos, y hace que una persona por ahí no se anime a contar lo que le pasa, o genera sufrimiento extra en quienes son el círculo de allegados a una persona que se suicida, o sensación de culpa. De ninguna manera hay que responsabilizar ni culpabilizar a la persona que se quita la vida porque es un cobarde, ni todos esos mitos que también circularon en su momento, sino que, como bien decimos, es un problema complejo, multidimensional, pero es un problema de salud gravísimo, y si es un problema de salud, la salud es un derecho, por lo tanto, el Estado tiene que garantizarlo con políticas claras, con promoción, prevención, y también aumentar la respuesta de los sistemas de salud, porque muchas veces cuando alguien se quite la vida, algunas veces no, pero otras, previamente había querido pedir ayuda y no la tuvo, o porque no hay un centro de salud, no hay psicólogos, no hay turnos, no tiene obra social y hay que pagar un copago que la persona no tiene el dinero para. Entonces, hay un déficit de atención del sistema de salud que los estados tienen que garantizarlo, ¿no? Entonces, esto también requiere una política pública. Hoy a la mañana se presentó públicamente el plan provincial de prevención de suicidio. Esa es la línea, ¿no? Trabajar con una planificación clara, multidimensional, pero con un Estado que establezca políticas en salud mental en general y en este caso en prevención de suicidio. Y que, bueno, también el agradecimiento por la nota y por poner en agenda este tema por parte de ustedes. Que pase buenas noches. Gracias a ustedes. Adiós. 6 minutos ya pasaron de las 7 de la tarde. Es la hora 19. 5 minutos. Encontrá las principales notas del día en nuestro canal de YouTube o en powermax.com.ar.